Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí, por conectarse a esta transmisión en vivo de la página de Instagram de IPEP. Vamos a esperar unos segunditos nada más para empezar el live que tenemos preparado para el día de hoy. Ya se conectó Alejandra y entonces vamos a agregarla a esta transmisión en vivo. Hola Ale, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Qué bueno que estamos aquí, ya preparados para empezar nuestra charla que teníamos ya preparado desde hace algunos días, anunciándolo, que íbamos a tener este espacio para dialogar acerca de un tema sumamente importante, que es sobre los trastornos de conducta alimentaria y su relación con los trastornos de personalidad, sobre todo en estas fechas, ¿no? Justo está esperando poder ya conectarnos para empezar. Y bueno, creo que para que no se extienda más, ya comenzamos y no sin antes presentarnos, ¿no? Bueno, en primer lugar, nuevamente agradeciendo a las personas que están aquí en la transmisión en vivo. Ya hemos venido organizando este encuentro desde hace algunos días, porque debido a las fechas surgen diferentes situaciones especiales que son importantes de recordar y de hablar más a profundidad, como una manera de eh, generar conciencia y, ¿por qué no?, también brindar algunas recomendaciones y responder algunas dudas que se vayan presentando en el desarrollo del live. El tema de hoy, como ya había mencionado, es eh, los trastornos de conducta alimentaria y su relación con los trastornos de personalidad, ¿no? Y cómo es que esto se presenta en estas fechas de fiestas, la Navidad, Año Nuevo, en donde hay un resurgimiento y un empeoramiento en algunos casos en aquellos que cuentan con patología activa. Mi nombre es Glauco Valdivieso Jiménez, yo soy médico psiquiatra. Muchos me conocen de mi cuenta personal. En esta ocasión estoy dirigiendo el live. Soy director médico de IPEP. Eh, Mi especialidad son los trastornos de personalidad. También soy psicoterapeuta. Y como ya se habrán dado cuenta algunos, o ya han seguido anteriormente nuestro contenido, nos gusta hablar mucho de estos temas, sobre todo para psicoeducar y generar mayor mayor conciencia al hablar libremente de estos temas. Quien me acompaña es Alejandra Díaz Arabia. Ella es parte esencial del equipo de IPEP. Ella es psicóloga clínica. Pero bueno, me gustaría que te puedas presentar, Ale, como que ya vamos empezando esta dinámica. Sí, claro que sí. Bueno, como bien lo indicó el doctor Glauco, bueno, soy Alejandra, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta, y bueno, formo parte del equipo de IPEP. Y bueno, estamos aquí el día de hoy con nuestro último live de este año, del 2023, para tocar un tema que es pues bastante sensible y que para nosotros como especialistas en trastornos de personalidad, pues no nos es ajeno, porque bueno, como vamos a estar hablando ahora, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, pues suelen, digamos, tener bastante asociación con los trastornos de personalidad. Así es. Ujú. Eh, Muy bien, Ale, gracias. Entonces, creo que para poder empezar el live es muy importante el hablar acerca de generalidades que nos van a poner un poco más en contexto, ¿no? Seguramente hay muchas personas aquí que eh, al escuchar este tema es algo novedoso o nunca han escuchado hablar acerca de lo que es un TCA, lo que es la Ujú. bulimia, la anorexia, los atracones y demás, ¿no? Que son términos que, bueno, generalmente hoy por hoy se habla mucho, ¿no? Sobre todo en contextos clínicos, en contextos de tratamiento. Y
Bueno, la pregunta sería, Ale, ¿qué es un trastorno de conducta alimentaria? ¿Cómo podemos hablar sobre esto? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, digamos en líneas generales, son un conjunto de afecciones que están relacionadas directamente con, como lo dice el nombre, con la alimentación. Y las personas que son diagnosticadas con algún tipo de trastorno de conducta alimentaria tienen pensamientos, comportamientos, actitudes alrededor de la alimentación que, digamos, salen de lo que consideraríamos un patrón de relación normal con la alimentación y bastante preocupación que acompaña a estos comportamientos alrededor de su autoimagen corporal, en específico a lo que tiene que ver con el peso. En líneas generales diríamos que esos son, digamos, los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, dentro de estos trastornos hay varios, pero principalmente, digamos, los que se dan con mayor frecuencia, lo que solemos ver, digamos, en la mayoría, digamos, en la clínica, es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Sin embargo, bueno, es importante destacar que existen otros como la pica, el trastorno por atracón y bueno, otros trastornos que son un poco más inespecíficos, que bueno, quizás no cumplen, digamos, con todos los criterios, pero que igual se consideran allí, ¿no? Y bueno, otros que también están relacionados con la, digamos, evitación o restricción de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, digamos, estos trastornos tienen, digamos, ciertos criterios diagnósticos. Pero, Glauco, digamos, hablando, digamos, no tanto en un contexto clínico, sino quizás como quizás un padre de familia, una madre, un familiar, una pareja, que quizás pues sospeche que un familiar o allegado tiene un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuáles crees que serían como quizás los signos o quizás cosas que puedan ser como unas alertas de que algo podría estar sucediendo en esa esfera? Ujú. Bueno, es muy interesante la pregunta. Y has mencionado aspectos muy importantes sobre el cómo es que se ve un problema de conducta alimentaria, porque justamente este término de conducta nos hace ver de que hay una serie de actos que hacen ver de que hay una serie de compensaciones o restricciones para no ganar peso o para perder peso. Sin embargo, a pesar de que son conductas, eh, hay algo mucho más allá, hay algo nuclear que tiene que ver con la preocupación excesiva por el peso y la figura, la imagen corporal, ¿no? Entonces, creo que partiendo de ahí, un elemento esencial como es estas preocupaciones excesivas por el peso, por la figura corporal, eh, el arreglarse o el evitar mostrar aparentes imperfecciones que lo cree firmemente la persona que sufre de un problema de conducta alimentaria, eh, el tener una aversión al verse al espejo, el tener una imagen distorsionada al verse frente a un espejo, diferente a la opinión del común denominador de las personas que puedan verla, la persona, ¿no? Y que puede llegar a ser hasta excesiva e incluso incrementar ciertos rasgos que no, de los cuales esta persona se siente muy ajena, ¿no? Y que genera mucho malestar. Entonces creo que partiendo por ahí, este es un indicador importante cuando hay una preocupación excesiva, ¿no? Frente a lo corporal, ¿no? Eh, Además, hay algunas conductas que hoy por hoy no son aceptadas o que generan mucha polémica y que son motivos de rechazo en la sociedad y también en las familias, como es el de la inducción del vómito, ¿no? Como es, por ejemplo, la restricción alimentaria o quizás el tomar
laxantes o el utilizar sustancias que puedan contribuir a la pérdida de peso o a la no ganancia. Hay una serie de métodos que contribuyen al mantenimiento de un problema de conducta alimentaria. Entonces, esto hace este rechazo, este pensamiento común de estas conductas, lo cual, bueno, efectivamente no son adecuadas, terminan haciendo que la persona lo haga a escondidas o comience a tener ya conductas planificadas para que esto se haga en momentos en donde la familia o los cuidadores no estén observando, ¿no? O quizás la persona que está comiendo frente a los demás se espera un momento y luego deja la comida o comienza a guardar la comida para después. Hay una serie de cosas que hacen sospechar que esta persona puede estar teniendo actitudes sistemáticas para que se ejecute pues el acto purgativo o de restricción de la alimentación, ¿no? Cambios en el peso también, ¿no? Cambios en el peso, puede ser un exceso de peso, ojo, porque los problemas de conducta alimentaria no necesariamente tienen que ver con la pérdida, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los casos de bulimia o en los casos de trastorno por atracón, que sobre todo este último que forma parte de una nueva concepción de trastornos de conducta alimentaria y que tiene que ver con la obesidad en algunos casos. Pero también puede ser el otro extremo, cuando hay una pérdida de peso importante que no solamente genera un problema por, por lo delgado que puede lucir una persona en tan corto tiempo, sino por las complicaciones médicas que aparecen luego de que esto se mantiene por mucho tiempo. Entonces, Claro, creo que son algunos datos importantes a tener en cuenta. claro, y cabe destacar que, digamos, esta pérdida de peso en el caso, digamos, de, por ejemplo, la anorexia, digamos, es una pérdida de peso que la persona no reconoce en sí misma, ¿no? Que hay, digamos, como una disparidad entre cómo las personas observan a esa persona y cómo esa persona se ve a sí misma, ¿no? Porque una persona podría perder de peso y reconocerlo y decir, oye, sí, he bajado de peso, pero en este caso, pues vemos que hay como una, digamos, distorsión entre esas dos percepciones, ¿no? Así es, así es. Ujú. Y aprovechando esto, porque hemos mencionado mucho acerca de la bulimia, la anorexia y de cómo esto puede lucir, ¿cuáles son los más frecuentes que vemos en nuestra clínica cotidiana? Por ejemplo, en las consultas ambulatorias, ¿no? En el consultorio, llega mucho a estos casos. ¿Cuál crees desde tu experiencia, Ale, que serían las más frecuentes? Bueno, desde mi experiencia, la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracón. Sin embargo, digamos, con este último, creo que es, digamos, como más quizás conocido culturalmente los síntomas de la anorexia y la bulimia, precisamente por los que se dan con mayor frecuencia, pero, digamos, en el trastorno de atracón, creo que quizás puede haber como cierta confusión con lo que significaría comer mucho y lo que es realmente un episodio de atracón, ¿no? Entonces, lo resalto porque, bueno, precisamente estaríamos tocando el tema de cómo se ve esto en fechas como estas, como Navidad, como fin de año, en que se acostumbra a aumentar las raciones de comida y que las personas típicamente hablan de un atracón, ¿no? Entonces es como importante realizar esa distinción de que no es lo mismo comer mucho que tener un episodio de atracón, ¿no? Que se caracteriza porque, bueno, es una cantidad de comida excesiva en un límite de tiempo en el cual una persona normal, en circunstancias normales, no comería, digamos, esa misma cantidad y que hay como una percepción de descontrol, de que no se puede parar, ¿no? A pesar de sentirse ya físicamente lleno, de sentir algún tipo de malestar, ¿no? Entonces,
es importante hacer esa diferencia porque, bueno, el hecho de que pues tengamos quizás una cena importante o algo relacionado con estas fechas y comamos mucho, no quiere decir que eso sea un episodio de atracón como clínicamente lo conoceríamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi experiencia, digamos, esos tres, ¿no? Entonces, Glauco, ¿te parece si nos comentas un poco, digamos, quizás de los criterios diagnósticos de estos dos, digamos, de la anorexia y de la bulimia? Ujú. Bueno, creo que más allá de criterios diagnósticos, yo rescataría mucho el cómo luce esto, ¿no? Ujú, Cómo luce, cómo se presenta, ¿no? No en la ujú, clínica. Y mencionaste por un lado lo que es la anorexia nerviosa y por otro lado lo que es la bulimia, ¿no? Cuando es en el caso de la anorexia nerviosa hay una preocupación excesiva por el peso, por la figura. Hay algo bastante nuclear que tiene que ver con la distorsión de la imagen corporal. Eso es lo que predomina. Eso es lo que predomina en la clínica de la persona que tiene un problema de conducta alimentaria y por lo tanto esta persona tiene, digamos, comportamientos que, que promuevan o que mantengan esos un peso bastante bajo, porque eso satisface el propósito al que cumple esa distorsión de la imagen corporal. Por lo tanto, esta persona tiene conductas restrictivas en el que no ingiere alimentos, no ingiere alimentos por tiempos prolongados, por mucho tiempo, por 6 meses, un año, de manera sostenida, la mayor parte del día, la mayor cantidad de días a la semana. De tal manera que esto se vuelve como un estilo de vida. Y ujú, muchas veces la persona puede llegar a tener apetito. Sin embargo, tiene que ver con conductas que demandan mucha, eh, mucha decisión y mucha firmeza para poder ujú, tener un estilo de vida de esta forma. Pero no solamente tiene que ver con el no comer, sino porque también aparecen otras conductas que son restrictivas y que contribuyen a bajar de peso o que también pueden llegar a ser compensatorias para eliminar los alimentos o perder peso en el que se cree que aparentemente se ha ganado, así sea con un poco de comida. Como por ejemplo ejercicio excesivo, ¿no? Ejercicio excesivo, el utilizar laxantes o el utilizar estas famosas dietas que aparecen hoy por hoy en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, seguir a influencers que tienen muy poco conocimiento acerca de los problemas de salud mental y lo que es nutrición, estas dietas especiales, ¿no? Eh, este, el tomar pastillas anorexigénicas, ¿no? Pastillas que son indicación de algunas patologías muy específicas y que no tienen que ver ujú, con un tema mental, pero que estas son consumidas con el propósito de evitar el comer porque hay una disminución del apetito. También el tener otro tipo de conductas como el esconder comida, el regalarle comida a los compañeros, en el caso de los adolescentes, ¿no? En algunos casos también pueden haber conductas compensatorias en el caso de que se coma poca cantidad de alimentos y puede haber inducción del vómito también, ¿no? Pero lo que predomina es lo que es la imagen corporal alterada. Entonces, como vemos, es una serie de conductas que trae consigo consecuencias y de estas consecuencias hablamos como complicaciones médicas significativas a nivel tanto cardiológico, a nivel metabólico, a nivel óseo, a nivel ginecológico, hormonal,
¿no? Porque en el caso de las mujeres, y esto probablemente porque se observa más en este grupo de pacientes, se presenta más en mujeres, y de las complicaciones más frecuentes pues son las alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Alteraciones en el ciclo menstrual, aparece hirsutismo, es decir, aparece vellos o pelo en zonas que normalmente no aparecen en las mujeres, ¿no? Aparece también una serie de alteraciones pues hormonales, gastritis, sangrado digestivo, estreñimiento, eh, anemia, ¿no? Una serie de cosas que, a pesar de saber que esto es producto de una desnutrición, ¿no? Porque hay una disminución significativa del peso, a pesar de esto se sigue con estas conductas sistematizadas porque predomina una alteración a nivel del concepto del propio cuerpo. Así. Entonces, creo que eso es así es como luce la anorexia, ¿no? Y bueno, creo que en esta parte he tratado de definir lo que es la anorexia, porque digamos que es una de las patologías más complicadas de tratar, porque se requiere de una serie de recursos que no solamente tiene que ver con profesionales de salud mental, sino también médicos, nutricionales y demás, ¿no? Pero y en el otro caso, porque no quisiera dejarlo libre, ¿no? Ale, ¿cómo sería en este caso la bulimia? Claro, en el caso de la bulimia, bueno, digamos en contraposición, digamos, a la anorexia, si bien hay una preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, bueno, esto en este caso se traduce en episodios de atracones, que como dije anteriormente, son ingestas de grandes cantidades de comidas en periodos cortos de tiempo, de quizás 2 horas, y que esta ingesta de comida se considera significativamente superior a la que una persona con las mismas características de, pues, esta persona tendría, digamos, en una comida normal, ¿no? Y estos episodios de atracón, pues, se caracterizan por esa sensación de falta de control, es decir, que a pesar de que la persona se puede sentir llena o incluso percibir ya algún tipo de malestar estomacal o del sistema digestivo, no puede parar de comer. Y además de eso, se caracteriza por los comportamientos compensatorios, que se pueden traducir en inducción del vómito, uso de laxantes, diuréticos o incluso ejercicio excesivo como una manera, digamos, de compensar, digamos, este atracón. Y bueno, también, digamos, suele ser, digamos, un trastorno que se presenta mayormente, digamos, en mujeres y suelen, digamos, tener un peso normal o quizás un peso un poco por encima, digamos, de lo esperado, ¿no? Para la edad, la talla, el género de la persona. Entonces, digamos que a grandes rasgos eso sería, digamos, la bulimia. Y bueno, algo que habías, digamos, mencionado con respecto a la anorexia nerviosa es que estaba relacionado con otro tipo de comportamientos que indicaban que la persona tenía ciertas características como de firmeza, porque como bien lo dijiste, no es que, digamos, las personas con anorexia dejen de experimentar la sensación de hambre, es decir, sí tienen hambre, solo que, digamos, como esa, pues, firmeza en, digamos, la pérdida de peso y no comer para no ganar peso, pues hace, digamos, que sea, digamos, posible la restricción. Entonces, esto me parece interesante porque aquí podríamos hacer el enlace con lo que es, digamos, los rasgos de personalidad. Entonces, hay entonces ciertos rasgos de personalidad que se podrían considerar quizás un factor de riesgo para experimentar anorexia o bulimia. Sí, esto es sumamente importante porque
como sabemos, muchos que estamos en el campo de la salud mental, los problemas, bueno, los trastornos mentales no siempre vienen solos. Se podría decir que la mayoría, por no decir todos, más generalizado, tienen o se relacionan con componentes de la personalidad que contribuyen a que estos problemas de salud mental sean más severos o es que se mantengan o sean más recurrentes en el tiempo. Y en el caso de la anorexia, pues justamente se relaciona con personas que tienen mucha firmeza, que tienen mucha determinación, que tienen una manera de pensar bastante rígida e inquebrantable y que se puede decir que cuando se proponen algo, lo terminan haciendo a como de lugar. Se relaciona esto, la anorexia nerviosa con un grupo digamos, una dimensión de rasgos patológicos y de personalidad que se llama sobrecontrol. El sobrecontrol conductual son aquellas personas que tienen un excesivo control por la expresión de las emociones y que tiene también que ver mucho con la capacidad de poder reconocer o las señalizaciones sociales que tiene, es decir, las intenciones de los demás, el propósito de los demás, tienen dificultades para poder relacionarse con otros. Y tienen sobre todo esta firmeza bastante característica en su manera de ser, pero también se relaciona con lo que, bueno, y dentro de este gran campo, se puede decir que muchas personas que tienen rasgos de perfeccionismo, rasgos anancásticos, rasgos obsesivo-compulsivos, están muy relacionados a esta patología, ¿no? Aquellas personas que tienen una tendencia fácil al frustrarse ante situaciones que no salen como esperan, pero que de alguna manera son persistentes, pero que muestran esa frustración con mayor determinación, ¿no? Entonces, por eso que en cuanto al cómo se constituye la anorexia, es muy difícil el poder tratar este cuadro solamente con unas cuantas sesiones, sin tener de la mano otros recursos que ayuden a mover todo un sistema alrededor de la vida de la persona que le ayude a cambiar también su estilo de vida. Entonces, un poco el propósito del tratamiento pues tiene que ver con con el romper esa determinación, el romper esa firmeza en cuanto a la manera de ver las cosas, ¿no? Hay un pensamiento bastante nuclear sobre la distorsión corporal que hay que romperse y por lo tanto también tratar todas las conductas que aparecen a partir de ahí, ¿no? Por otro lado, pues la bulimia está muy relacionado al otro extremo del sobrecontrol conductual, sino más bien lo que es la desregulación emocional, ¿no? El descontrol conductual, ¿no? Y aquí vemos a muchos pacientes, y lo vemos también en la clínica, que hay muchos que acuden con un problema de conducta alimentaria como la bulimia o, o por un trastorno por atracón, pero que además también tienen rasgos de personalidad limítrofe, ¿no? O personalidad borderline, aquellos pacientes que tienen dificultades para regularse emocionalmente ante situaciones estresantes y que en muchos de los casos utilizan las conductas compensatorias como el de vomitar o el de tener conductas que lleven a la pérdida de peso y demás como una forma de castigarse o como una forma de regular sus emociones porque le encuentran en ello placer, ya que ante la ausencia de habilidades normales que puede adquirir una persona para regularse ante estas circunstancias estresantes, pues aparecen los atracones para salvarle la vida a estas personas o para mantener un control temporal de estos momentos de, de insatisfacción, pero que al fin y al cabo, a mediano y a largo plazo, trae problemas severos a nivel nutricional y también pues físico en general, ¿no?
Claro, claro, así es, ¿no? Y bueno, quizás poder tener un trastorno, digamos, de personalidad podría, digamos, estar acompañado, por decirlo así, con un trastorno de la conducta alimentaria, pero bueno, es importante también recalcar que no necesariamente, ¿no? Es decir, pueden haber personas que tengan quizás unos rasgos de personalidad, quizás no necesariamente quiere decir que tengan que venir acompañado con un trastorno de personalidad por tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero bueno, en nuestra experiencia suelen ser cosas que están, digamos, bastante asociadas, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, podría impactar tener, digamos, un TCA, digamos, en fiestas, sobre todo, bueno, en fiestas como la Navidad o el Año Nuevo, ¿no? Que, bueno, no solamente son, digamos, como estos dos momentos, el 24 o el 31, sino, bueno, también con todo lo que implica reuniones profesionales, con la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos, podría afectar eso a una persona que tiene un TCA? Ujú. Bueno, como vemos últimamente en redes sociales y que muchos de nosotros podemos llegar a tener vínculo en diferentes espacios laborales o sociales, amicales en general, es muy común el que por estas fechas aparezcan reuniones, ¿no? Como bien lo mencionabas, que aparezcan reuniones en donde pues hay mucho que bueno, donde las personas se reúnen a comer, salen a cenar, ¿no? Salen a cenar y es un espacio de compartir bastante íntimo, ¿no? Y en las familias, en el caso de la Navidad y en Año Nuevo, hay muchas familias que por tradición o por cultura eh, y por costumbres, hábitos, pues se reúnen también en un espacio íntimo a cenar, ¿no? Y estas cenas, pues, no son para nada, eh, escasas, por así decirlo, sino hay mucha comida, mientras más vistosa sea la mesa, es mucho mejor, ¿no? Pero hay muchas personas con trastornos de conducta alimentaria que no han sido diagnosticados o que tienen un tema de distorsión corporal que así ha pasado desapercibido, o aquellos que están en recuperación, o aquellos que ya están en fases más avanzadas de un tratamiento, que tienen que enfrentar estas situaciones, ¿no? Muchas veces por las dificultades para poder expresar sus emociones o para poder lidiar con situaciones estresantes como por ejemplo el decir no o el negarse y no saber lidiar con una respuesta por parte de la familia o por parte de los colegas o miembros del trabajo, qué sé yo, entonces terminan aceptando llegar a estos espacios, ¿no? El tema no está en que uno debe evitar estos espacios, ¿no? Sino es cómo es que se desarrolla y qué es lo que sucede dentro de estos espacios. Como por ejemplo, hay mucha crítica. La persona, en primer lugar, que está pasando por un trastorno de conducta alimentaria está en el ojo público, o Claro. al menos Ujú. quiere estarlo, ¿no? Porque está siendo observado por los demás. Claro, y también que en esas fechas no solamente es que hay pues más comida, sino que lo que viene antes de qué vamos a comer, qué vamos a preparar, es decir, hay algo como que es antes, durante y después, ¿no? Ahí hay como aún más tensión de lo acostumbrado. Y también creo que hay un componente de, suelen ser situaciones en las que aparecen personas, familiares más que todo, con los cuales la persona quizás podría no tener contacto el resto del año y que recién los está viendo en ese momento y que si es una persona quizás que puede tener una tendencia a desarrollar un TCA o que quizás esté en un proceso de recuperación, quizás la otra persona pues no lo ha visto durante el año, quizás no tiene un conocimiento ni siquiera de qué es un TCA y bueno, quizás hay algunas personas que acostumbran a hacer comentarios sobre la apariencia física de los demás
cuando los ven, digamos, después de mucho tiempo, sin verlos, ¿no? Entonces suele ser, digamos, como algunos comentarios que pueden ser como triggers o disparadores, ¿no? De estas recaídas, ¿no? Como te ves más delgado, te ves más gordito, gordita, ¿no? Entonces, también creo que la exposición no es solamente a la comida, sino la situación, digamos, social incrementa, digamos, la tensión que, bueno, una persona que está atravesando por ese proceso, o que está en recuperación, o que quizás lo pasó, digamos, por un episodio hace muchos años, puede tener como estos disparadores, ¿no? Entonces, por eso, digamos, pueden ser fechas que, bueno, suelen, pues, crear, digamos, bastante tensión, ¿no? Así es, y también genera expectativa en la persona que año tras año sufre de esto. Y Claro. así pasa el tiempo, pues los familiares nunca supieron tampoco de qué era lo que estaba pasando por la vida de esta persona, ¿no? Y sí, estos eventos exponen a la persona, hace que se vuelvan más vulnerables, hacen que estén expuestos a diferentes comentarios y sobre todo el estigma, ¿no? Porque pues uno ve o estás comiendo mucho Ujú. o no estás comiendo nada y eso está mal, o has subido mucho de peso, o uy, ya se acerca el verano, entonces te tocará bajar de peso, ¿no? Claro. Son una serie Incluso lo del verano es, digamos, como persecutorio, incluso desde meses atrás, ¿no? Como faltan 3 meses, faltan 2 meses, falta un mes. Entonces, claro, allí es como, digamos, este cuestionamiento de si comes mucho es porque comes mucho, si no comes nada es porque no comes nada, y después en enero, bueno, vamos a ver qué hacemos para bajar los kilitos de diciembre, ¿no? Algo, digamos, que se suele comentar mucho también. así es, tal cual, y sobre todo en aquellas personas que tienen no solamente un trastorno de conducta alimentaria, sino otros diagnósticos, puede llegar a ser mucho más impactante. En el caso de aquellos que tienen, por ejemplo, bulimia o que tienen un trastorno por atracón, la exposición a grandes cantidades de comida y encima a comentarios de este tipo, eh, a exposiciones al estigma y demás, más bien pueden ser disparadores que hagan que estos atracones característicos pues se incrementen mucho más. Y posteriormente a esto haya un sentimiento de culpa tan grande que finalmente pues lleva a conductas compensatorias como las que ya hemos mencionado anteriormente. Pero en aquellos que tienen también un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, ¿no? O un trastorno de personalidad en donde predomine la desregulación emocional o alguna forma de descontrol conductual, pues puede ser todavía como una bomba atómica, ¿no? Un disparador tan grande que finalmente no solamente lleva a que recaigan estas personas en conductas compensatorias, alimentarias, sino también en crisis emocionales, ¿no? Como conductas suicidas, tanto como autolesiones o como otro tipo de conductas también con la finalidad de acabar con la vida y demás, ¿no? Sí, así es, digamos como es, digamos como dices, una bomba, ¿no? Que bueno, puede ser bastante perjudicial. Entonces, digamos como adentrándonos un poco en quizás algunas recomendaciones, digamos, para el público en general, bueno, siempre enfatizando que si alguna de las personas que nos puede estar escuchando, viendo, eh, digamos, tiene este tipo de diagnóstico, tiene, digamos, algún familiar con este diagnóstico, pues siempre debe, digamos, consultar a los especialistas que, bueno, enfatizamos que debería ser un abordaje integral, idealmente, pero digamos, quizás algunas recomendaciones para el público en general, para, digamos, afrontar de una mejor manera, pues, estas fiestas o, bueno, lo que se viene, ¿no? Que, bueno, este domingo, la cena de fin de año, ¿no? Entonces, hay, bueno, quizás algunas recomendaciones que podríamos dividir en recomendaciones
antes de las comidas, durante la comida y, digamos, un después, ¿no? Entonces, hablando un poco de las recomendaciones del antes, digamos, habíamos visto que no solamente lo que aumenta esa tensión, esa presión es ese momento, sino que también desde antes hay como, bueno, toda la preparación, ¿no? Qué vamos a comprar? ¿Cómo lo vamos a cocinar? ¿Dónde lo vamos a cocinar? ¿No? Entonces, quizás una persona, quizás con un TCA, podría quizás no necesariamente estar involucrada en esta parte del proceso del antes, si es que es algo que le ocasiona, digamos, mucha ansiedad. Entonces, podría más bien dedicar ese tiempo a confeccionar, por supuesto, junto con un profesional y con los familiares, quizás un plan, digamos, de apoyo, de qué, digamos, qué podría hacer durante ese momento, o más bien también qué otras cosas podrían hacer los familiares o las personas que rodean a la persona con un diagnóstico de TCA durante ese momento para que de alguna manera quizás la atención no se centre tanto, digamos, en la comida, sino bueno, también enfocarnos en otras cosas que se disfrutan de ese momento, como es el compartir con familiares que tenemos tiempo sin ver, en la música, quizás en los obsequios, en el significado de la Navidad o del fin de año, si es que se cree en eso, ¿no? Como que para que también eso tenga un protagonismo más allá de la comida, ¿no? O que, bueno, si la persona quizás está detectando ciertos sensaciones en su cuerpo o ciertos pensamientos que pueden estar acompañados de una sensación de, bueno, creo que voy a tener, digamos, quizás algún atracón, quizás previamente, digamos, realizar como un consenso de dónde se van a guardar, digamos, los alimentos para que la persona no tenga acceso. Y bueno, siempre recordando que esto de ninguna manera está alineado con la restricción excesiva, porque bueno, sabemos que la restricción es, digamos, como el factor de riesgo principal para que ocurra un atracón, ¿no? También algo que se podría hacer en el antes es, por supuesto, con el consentimiento de la persona, está pasando por un episodio de un trastorno de la conducta alimentaria, de lo que eso significa, de que quizás hay comentarios que sería preferible no hacerlos, comentarios relacionados a cómo se ve la persona, a la apariencia física, ¿no? Siempre, digamos, con la sensibilidad y con el consentimiento que requeriría hacer algo como esto, ¿no? Como para quizás evitar ese tipo de comentarios relacionados, ¿no? Y bueno, durante pues la comida, además de que se intente quizás centrar la conversación no solamente en la comida, sino en esas otras cosas que ya había mencionado que pueden hacer que este sea, digamos, un momento pues memorable, pues también se podría quizás recordarle a la persona que el hecho de que otras personas a su alrededor estén, digamos, quieran repetir el plato, no quiere decir que la persona necesariamente tenga que hacerlo, ¿no? Es decir, tener en cuenta que es importante comer hasta que siente satisfacción y que no porque otras personas estén comiendo más de lo normal, quiere decir que también es obligatorio que lo hagan, ¿no? Y bueno, recomendaciones, Glauco, para el después, quizás de una cena de este tipo. Sí, yo creo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentas. Son sí, cuestiones bastante elementales y que son de mucha ayuda, sobre todo rescatando el que, si es que es propósito también del paciente, el comunicar, el informar acerca de la situación a la cual uno va a estar expuesto y compartir con aquellas figuras en donde hay una mayor confianza. Trabajar de la mano con este paciente para ayudarlo a compartir esta información, ¿no? Porque son, digamos, fiestas que en muchas familias son muy importantes porque la Navidad para muchos puede significar unión, puede significar uno de estos pocos momentos en donde las familias se reúnen, lo cual
esto genera mucha presión en estas personas, ¿no? Y se sienten culpables cuando no están compartiendo. Sin embargo, cuando los familiares conocen cuál es la realidad, cuál es el contexto en el que vive esta persona y cuál es el problema que trae de fondo, muchas veces esto puede llegar a generar un nivel de comprensión de tal manera que no solamente, bueno, se deja a un lado eh, lo que habitualmente se hace con las familias, ¿no? Que están ahí reunidos y que todos se queden de inicio a fin, sino que la persona que está pasando por algún tema de salud mental tenga toda la potestad, todo el derecho del mundo de poder retirarse o de poder poner en práctica el plan que se ha ejecutado previamente, o el plan que se ha estado siguiendo ya previamente trabajado con su terapeuta, o lo que esta persona ha anticipado anteriormente, de tal manera que poder lidiar más fácilmente en esta escena. Eh, Creo que el conocimiento, la información va a ayudar mucho en ese propósito, ¿no? Nada más que, nada mejor que conocer el contexto en el que está viviendo una persona para poder comprenderla, ¿no? Eh, Creo que esto sería un elemento principal y que a partir de ahí se desprenden varias cosas, ¿no? Porque si es que las personas entienden cómo es que se está sintiendo la persona al estar expuesta en esta situación, pues hay un nivel de apoyo mucho mayor a que si estuviera sola y no se sintiera acompañada, pues, en este propósito por los demás. Eh, Creo que eso, ¿no? El poder realizar actividades relajantes, ¿no? Luego de realizar actividades relajantes, luego de la cena o luego del compartir al que está expuesto uno, poder comunicarse o poder expresar cómo se siente uno con aquella figura con la que tiene una mayor confianza, ¿no? De tal manera de que pueda expresar cómo se está sintiendo en ese momento. No tanto lo relacionado al tema del problema de la conducta alimentaria, sino el buscar el apoyo en las figuras de apego más importantes en la vida de la persona, ¿no? Y si es en el ambiente familiar, mucho mejor, ¿no? Eh, y bueno, poner en práctica las indicaciones de tu psicólogo, tu terapeuta o tu psiquiatra, que va a ser de mucha ayuda. Y sobre todo si es que estamos libres de alcohol en momentos, en estas fiestas en donde sabemos que el alcohol para muchos es un elemento importante, pero ojo con la medicación y la combinación con el alcohol. Sí, así es, ¿no? Porque, bueno, lo ideal es, o lo que siempre, digamos, buscaríamos idealmente es como este pues, abordaje integral, ¿no? No solamente sea un acompañamiento psicoterapéutico, sino también idealmente psiquiátrico, y bueno, por supuesto, como estamos viendo aquí, no solamente para las fiestas, sino en general, digamos, el apoyo pues familiar en los trastornos de la conducta alimentaria y por supuesto en los trastornos de personalidad es esencial. Así es. Bueno, quizás algo que nos pueda ayudar también para el caso de las familias, ¿no? Evitar comentarios, ¿no? Evitar comentarios relacionados al peso, eh, comentarios relacionados al si comió o no comió, eh, el, bueno, en aquellos casos en donde se conoce que no hay una buena regulación en cuanto a conductas compensatorias, restricción, bueno, mantener la supervisión, pero sin quitar de lado también eh, el, el nivel de amabilidad, el nivel de validación tan importante en estas fiestas, pero sí con la supervisión en el caso de que se pueda llegar a ejecutar alguna conducta que pueda poner en riesgo pues, la, el estado nutricional de la persona, ¿no? Sobre todo del paciente, de la persona que está sufriendo este problema de conducta alimentaria. Mucha supervisión, evitar las invalidaciones, los comentarios desagradables, ¿no? Este, el evitar eh, esto del andarse pesando o el andar midiendo las calorías de las comidas, ¿no? Porque, bueno, todo eso son disparadores que pueden exacerbar o incrementar el riesgo de que aparezca una crisis.
Así es, así es. Muy bien, Ale. Bueno, creo que hasta este punto hemos abordado la mayor cantidad de, de preguntas o de aspectos importantes relacionados a esta comorbilidad de los TCA con los trastornos de personalidad en estas fiestas. No sé si es que la gente que está conectada tiene alguna pregunta, porque ojo, lo pueden realizar de manera escrita acá en los comentarios, Están muy ocupados haciendo la cena. planificando la cena. Planificando, exacto. Bueno, ya que no hay preguntas, también creo que es el momento de comentar bueno, este es nuestro primer live en conjunto de IPEP, ¿no? Porque anteriormente hemos hecho lives eh, Individuales. individuales, ¿no? Charlando acerca de temas pues relacionados a esta área. Pero a partir del próximo año, en el 2024, vamos a tener más encuentros como estos y oportunamente los iremos publicitando en nuestras redes, tanto acá por Instagram y también por Facebook. Y bueno, también van a haber algunas otras actividades dirigidas para el público en general, para poder charlar y clarificar dudas de todo tipo sobre estos temas de trastornos de personalidad. No sé si tienes algo más que decirnos, Ale, quizás como para ir cerrando este encuentro tan bonito e informativo que hemos tenido planificado. Bueno, claro que sí. Bueno, aprovechando pues que pues estamos cerrando, digamos, las actividades por este año, bueno, pues agradecerle la confianza a todos nuestros consultantes, colegas y profesionales de la salud mental que han participado, enviado sus preguntas a nuestros live, manifestado su interés o participado en nuestros talleres y que, bueno, aparte de agradecer, digamos, su confianza, bueno, decirles que se mantengan pues sintonizados por aquí en las redes de IPEP a través de Facebook e Instagram, porque, bueno, se vienen más cosas para este 2024 en, bueno, nuestra área de estudios, que son los trastornos de personalidad. Así es. Bueno, muchas gracias, Ale, por el tiempo y por la ilustración que nos has dado de lo que conoces acerca de este tema. Y estamos encontrándonos nuevamente en estos eventos y no se olviden, síganos en nuestras redes sociales. Claro que sí. Y buenas noches y felices Buenas fiestas. noches, felices fiestas.